Hola a todos, bienvenidos a un ejercicio de electricidad y magnetismo. Cuatro cargas puntuales idénticas más Q se colocan en las esquinas de un rectángulo como se muestra en la figura. De igual forma, el rectángulo tiene unas dimensiones X y Y. Calcule la magnitud y dirección de la fuerza eléctrica resultante ejercida por las tres cargas restantes sobre la carga más Q ubicada en la esquina inferior izquierda. Para ello, vamos a referenciar el problema de la siguiente manera. Vamos a llamar a esta carga Q1, Q2 y Q3, y la interacción de la carga Q4 con Q1 la vamos a llamar F1, con Q2 F2 y con Q3 F3 de la siguiente manera. Y la fuerza resultante sería la suma vectorial de esas tres fuerzas. Ahora, recordemos la ley de Coulomb, la cual nos dice que la fuerza eléctrica es igual a K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado en dirección de R unitario. Entonces, para poder encontrar F1, vamos a hacer lo siguiente. Q1 por Q2, que en este caso sería Q por Q, nos daría Q cuadrado, sobre la distancia al cuadrado, que sería, en este caso sería Y cuadrado. La magnitud de la fuerza, 1 nos daría el siguiente resultado. K por Q2 sobre Y al cuadrado. Ahora, para poder darle un carácter vectorial a esta fuerza, vamos a decir que en dirección de Y iría nuestro eje J y en la distancia o dirección de X va a ir nuestro eje Y. Como podemos ver, la fuerza 1 va a tener una dirección de menos J, quedando el siguiente resultado de esta forma. Luego, nosotros procedemos a calcular la fuerza F2. Para ello nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Encontrar esta distancia, y esta distancia es la suma al cuadrado de x al cuadrado más y al cuadrado, todo dentro de la raíz, usando el teorema de Pitágoras. Luego, ahora sí, para poder encontrar la fuerza F2, volvemos una vez más y recurrimos a nuestra ley de Coulomb, que iría en este sentido. Entonces, lo cual nos daría Q por Q, nos daría Q cuadrado sobre R al cuadrado, que sería esta distancia, pero esta distancia es igual a R igual a la raíz de X al cuadrado más Y cuadrado. Reemplazando este valor en nuestra ecuación, tendríamos el siguiente resultado para la fuerza F2. Ahora, como la raíz de X al cuadrado más Y cuadrado elevado al cuadrado se puede simplificar de la siguiente manera. Entonces nosotros recordemos que la raíz de cualquier número elevado al cuadrado es ese número. Entonces yo puedo expresar que x al cuadrado más a cuadrado es a, y al sacar al cuadrado a esa raíz, finalmente nos daría la siguiente expresión: x al cuadrado más y cuadrado, dándonos como resultado la fuerza 2, la magnitud de la fuerza 2. Ahora, si nosotros miramos nuestra figura, la fuerza 2 tiene un carácter vectorial, porque va a tener una componente en dirección de Y y una componente en dirección de J. Por lo tanto, procedo a escribir su ecuación vectorial. F2 sería escrito en menos Fx en Y, porque va en este sentido, menos F2 Fy en J. Pero Fx en Y, como tenemos un triángulo rectángulo y tenemos nuestro sistema cartesiano, simplemente va a ser escrito como menos F2 coseno de teta en Y menos F2 seno de teta en J. Luego, sabemos que coseno de teta, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al cateto adyacente, que sería X, sobre la hipotenusa, que sería la raíz de cuadrada de X al cuadrado más Y cuadrado, y de manera similar, seno de teta sería igual al cateto opuesto, que sería Y, sobre la hipotenusa, que sería la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Reemplazando estos valores en mi ecuación, tendría lo siguiente. Luego, no olvidemos que la resultante de la fuerza 2 era igual a K por Q al cuadrado sobre X al cuadrado más Y cuadrado. Reemplazando esta fuerza en nuestra ecuación que venimos reemplazando, tendríamos lo siguiente. Una vez podemos obtener esta ecuación, hacemos lo siguiente: X al cuadrado más Y cuadrado por la raíz de X al cuadrado más Y cuadrado. Como podemos ver, tienen la misma base. Lo podemos reescribir como x al cuadrado más y cuadrado elevado a la 1 y x al cuadrado más y cuadrado elevado a la 1 medio, para ambos lados, tanto para y como para j, y procedemos a hacer la suma. Como tienen la misma base, 1 más 1 medio nos va a dar 3 medios, y nos daría el siguiente resultado, que la fuerza 2 va a ser igual a menos k por q al cuadrado sobre x al cuadrado más y cuadrado elevado a la 3 medios en dirección y, menos k por q cuadrado y sobre x al cuadrado más y cuadrado a la 3 medio en dirección j. Finalmente tenemos nuestra fuerza en carácter vectorial. Ahora
Solamente nos faltaría encontrar la fuerza 3. Para la fuerza 3 hacemos todo lo que ya hemos aprendido, dándonos como resultado que la fuerza 3 sería igual a menos k q cuadrado, que sería q por q nos daría q cuadrado, sobre la distancia que sería x al cuadrado. ¿En qué dirección? En dirección de menos i. Ahora sí, como hemos encontrado la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3, procedemos a encontrar la fuerza resultante. Y la fuerza resultante sería la suma vectorial de las componentes en i más las componentes en j. Finalmente nos daría que sumando en i tendríamos menos k, que sería la fuerza 3, sobre q cuadrado, x al cuadrado, menos k, la fuerza 2, q al cuadrado, x sobre x al cuadrado, más y cuadrado elevado a la 3 medios en dirección de i. Puedo factorizar el k por q cuadrado, lo saco de la expresión y me quedaría de la siguiente manera. Ahora, para el j tendríamos lo siguiente. Tendríamos menos k, q cuadrado, y cuadrado, menos k, q cuadrado, y sobre x al cuadrado más y al cuadrado, y tendríamos el resultado. Asimismo, factorizamos k por q al cuadrado y nos daría el siguiente resultado en j. Muchos se preguntarán que por qué hicimos este resultado. La razón es simple, porque acá a nosotros no nos dieron el valor del ángulo θ. Usualmente cuando nos dan el ángulo θ acá, simplemente tendríamos que recurrir a hallar la tangente y obtendríamos el valor del ángulo θ, que sería este. Obviamente si el problema nos da la distancia de x y nos da la distancia de y, pues no tendríamos que hacer esta última parte porque simplemente nos aparecerían valores numéricos acá. Bueno, esto ha sido todo, espero les haya gustado, muchas gracias.